Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, bárbaro. Bueno, disculpen la demora, pero no me podía conectar. Tengo un problema con Windows y me terminé quedando en Linux. Espero que salga bien. Voy a compartir la presentación. Hoy nos toca ver cantidad de movimiento lineal. Son sinónimos. Básicamente es una cuenta muy simple que se hace, que es masa por velocidad, pero que tiene algunas cosas particulares. Bueno, estamos viendo, bueno, después ustedes tranquilos repasen la presentación, porque la presentación está bastante cargada de texto y si la hacemos en detalle hoy no vamos a entender demasiado, vamos a ir solamente a los conceptos fundamentales para que ustedes puedan ver tranquilos y terminar de entender las leyes. Eh, Profe, sí, disculpe, no, se lo escucha muy mal. No sé si como si el micrófono estuviera tocando algo capaz. No a sé. ver, muy fuerte, a ver, o el parlante, capaz que a ver ahí, ¿me escucha mejor? Sí, ¿Se un poco. escucha mejor ahí? Mm. A ver ahí. ¿Ahí está mejor? Ah, bien, sí, ahí Sí, está ahí un está poco mejor. mejor. Bueno, bárbaro. Sí, lo que pasa es que siempre presento en Windows y justo cuando me pasé a Windows se puso a actualizar y tuve 15 minutos esperando y no avanzaba. Así que me volví a Linux y evidentemente es mejor el sonido en Windows por algún motivo. Bueno, a ver, como les decía, la cantidad de movimiento nosotros la vamos a definir con la letra P. Fíjense, es un vector, ¿sí? ¿Por qué es un vector? Porque es el producto entre un escalar, que es la masa, y el vector velocidad. Básicamente, como la masa siempre es positiva, lo que vamos a tener es un vector que va a apuntar en la misma dirección que la velocidad, y la masa lo único que va a hacer es hacer que ese vector sea más grande o más chico en función de qué masa tiene el cuerpo, ¿sí? La cantidad de movimiento tiene una cosa particular y es que tiene un principio de conservación asociado. Nosotros ya vimos, por ejemplo, para la energía, hablamos del principio de conservación de energía. Los principios, recuerden, son leyes naturales que no se sabe por qué ocurren, pero ocurren, ¿sí? Y por lo tanto nos permiten resolver ciertos problemas sabiendo que, por ejemplo, en el caso de la energía se va a conservar bajo ciertas condiciones y lo mismo va a pasar con el momento lineal. Bajo ciertas condiciones, el momento lineal se va a conservar. Acá hay un ejemplo que después leanlo tranquilos, que habla de, por ejemplo, la analogía con un circuito hidráulico. Por ejemplo, si nosotros tenemos por una dada cañería que circula una dada cañería que tiene una área de 1 metro cuadrado y el fluido circula eh, con una velocidad de 1 metro por segundo, entonces eso nos va a dar un caudal de 1 metro cúbico por segundo. Si esa cañería después aumenta en su diámetro y el área se duplica, la velocidad ya no va a ser 1 metro por segundo, va a ser la mitad, porque el área aumentó el doble. Pero el caudal va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? Cuando yo haga la cuenta de área por velocidad me va a seguir dando 1 metro cúbico por segundo. Y en esta analogía el caudal Q se conserva. ¿Sí? A pesar de lo que pueda ser el área del conducto, el caudal es el mismo. La velocidad va a ir cambiando, pero el caudal va a ser el mismo. Lo mismo pasa con la cantidad de movimiento, ¿sí? La cantidad de movimiento, vamos a ver en distintos ejemplos después, que a pesar de que la masa del sistema pueda cambiar, o de que la velocidad pueda cambiar, si no hay fuerzas externas aplicadas sobre el objeto, sobre el sistema, la cantidad de movimiento se va a conservar. Bien, ¿de dónde sale la cantidad de movimiento? Bueno, en realidad nosotros aprendimos hace unas clases esto, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, pero en realidad cuando Newton la postula a este principio de la dinámica de Newton, no lo postula en términos de aceleraciones, sino en términos de cantidad de movimiento. Fíjense una cosa, cuando nosotros agarramos
y escribimos la definición de la aceleración en términos de la velocidad. La aceleración sabemos que es la variación de la velocidad en el tiempo. Ocurre esto, ¿sí? Que si la masa es constante, en este caso particular, esta masa puede entrar dentro de el operador derivada, que es lo que está hecho acá. Entonces este producto masa por velocidad se transforma en lo que habíamos definido como cantidad de movimiento. ¿Y qué nos queda? Nos queda que de un lado tenemos la sumatoria de fuerzas y del otro lado tenemos la variación de la cantidad de movimiento. O sea que la segunda ley de la dinámica de Newton no es otra cosa que la formulación en términos de cantidad de movimiento. ¿Qué nos dice? Nos dice la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo, sobre un sistema, va a ser igual a la variación de cantidad de movimiento, ¿sí? Nosotros la tenemos expresada en términos de velocidad, de aceleración, ¿sí? ¿Qué decimos normalmente? Bueno, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y como sabemos que la aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo, estamos diciendo la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la variación de la velocidad en el tiempo. Pero en realidad, si metemos la masa dentro del operador, nos queda variación de cantidad de movimiento. Profe, disculpe, creo que se ve todavía la diapositiva 2. Me parece que usted está en la 4, o por lo que veo que está marcado ahí. Recién pasé a la 4, ¿no se veía la 3? No, se ve la 2. Por lo menos a mí se me ve la 2. ¿Y ahora qué ven? ¿Ahora se ve la La 3? 2, no la 2. Se quedó en la 2. Qué raro. A ver, voy a volver a compartir la pantalla por las dudas. Ahí aparece la 3, profe. Sí, ahí está la 3. Ah, viene medio lerdo el tema. Bueno. A ver. Ahí está la 3. Bueno, vamos a la... Bueno, lo de la 3 era justamente lo que les venía diciendo. O sea, no vieron nada de esto, de esta fórmula. Bueno, ¿qué decíamos en la 3? Que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Si la masa la considero constante, la puedo meter dentro del operador derivada. Entonces masa por velocidad se transforma en cantidad de movimiento. Y la segunda ley de Newton termina siendo sumatoria de fuerzas igual a variación de cantidad de movimiento. A ver, vamos a pasar a la siguiente. ¿Ahora ven la 4? No, ¿Ven sigue viendo la 3. siguen viendo la 3? Qué miércoles. A ver. ¿Y ahora? Ahora sí se ve la 4. Ahora se ve. Ah, entonces se ve que cuando pongo presentación no se ve. Bueno, vamos a dejarlo así. No vamos más lío. Entonces. Vamos a hacer una cosa importante que hay que diferenciar entre lo que sabíamos y lo que aprendemos ahora. Es lo siguiente. Antes nosotros conocíamos lo que era el teorema del trabajo y la energía, que es el que está acá, que nos decía que la fuerza por el diferencial, o en este caso el delta de desplazamiento, o sea, fuerza por desplazamiento, eso es trabajo, era igual a la variación de energía cinética. ¿Sí? Ese es el teorema del trabajo de energía. Como nosotros vimos que energía cinética y potencial son cantidades intercambiables, lo generalizamos diciendo que la sumatoria de los trabajos es igual a la variación de energía. Bueno, eso es el teorema del trabajo de energía. Acá aparece otro teorema, que lo llamamos teorema del impulso lineal, que lo que dice es que la sumatoria de fuerzas por el delta de tiempo, o sea, la fuerza aplicada en un delta de tiempo, va a ser igual a la variación de cantidad de movimiento. ¿Sí? El teorema del impulso lineal dice eso. Lo vamos a llamar J al impulso, pero J no es más que fuerza por tiempo. ¿Sí? J, impulso, es igual a fuerza por tiempo y es igual a variación de cantidad de movimiento. ¿Sí? Fíjense, acá están los dos teoremas juntos. El del teorema del trabajo de energía es el que está acá, implica fuerza por desplazamiento, y el teorema del impulso implica fuerza por delta de tiempo.
¿sí? En un caso genera una diferencia de energía y en otro caso genera una diferencia de cantidad de movimiento. Y es muy importante estos dos teoremas porque uno me permite, multiplicando por el desplazamiento, calcular la variación de energía, y otro me permite, multiplicando por el tiempo de aplicación de la fuerza, calcular la diferencia de cantidad de movimiento. Ahora bien, las fuerzas, nosotros sabemos que en general trabajamos con fuerzas constantes, con aceleraciones constantes y demás, pero las fuerzas no tienen por qué ser constantes, pueden ser fuerzas variables, como están graficadas acá. Fíjense, acá aparecen dos fuerzas, una que tiene una magnitud muy grande, pero que actúa un tiempo relativamente corto, y otra fuerza que tiene una magnitud más chica, pero que actúa durante un tiempo más largo. Uno podría preguntarse, bueno, ¿el efecto que van a generar va a ser el mismo? Bueno, según el teorema del impulso, si yo hago, por ejemplo, en este caso, donde son fuerzas que varían en el tiempo, si yo el teorema del impulso, que dijimos que era una sumatoria de fuerzas por tiempo, lo hago en forma integral, ¿sí? Cuando las cosas varían en el tiempo, si f varía en el tiempo, no me queda otra que hacer una integración para hacer la cuenta. Cuando hago esta variación en términos de integral, lo que estoy haciendo es básicamente calculando el área bajo la curva, ¿sí? La integral de f diferencial de t no es otra cosa que el área bajo la curva de la fuerza. Bueno, eso, según el teorema del impulso, es igual a la variación de cantidad de movimiento. En definitiva, si la masa es constante, es igual a la variación de velocidad. Bueno, si yo, cuando integro la fuerza azul o la fuerza marrón, obtengo la misma área, eso significa necesariamente que la variación de cantidad de movimiento va a ser la misma, ¿sí? Con lo cual lo que estoy diciendo es que a los fines de la dinámica, en el final del movimiento, cuando la fuerza deja de actuar, va a ser el mismo efecto la fuerza azul que la fuerza naranja, ¿sí? De hecho, yo podría encontrar una fuerza equivalente, una fuerza media, que es la que está expresada acá en verde, que sería equivalente, por ejemplo, a la fuerza roja, ¿sí? El efecto que produce la fuerza roja, que está dado por el área debajo de la curva, también lo puedo producir aplicando una fuerza media como la verde que está acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo eso? Bueno, hago la integral de la fuerza roja. Cuando obtengo el valor, divido ese valor por el delta de tiempo y obtengo el valor de la fuerza media. ¿Está? ¿Se entiende la idea? O sea, no importa cómo actúa la fuerza, lo que importa es básicamente el área bajo la curva. El área bajo la curva va a ser la que va a modificar la cantidad de movimiento de la partícula o del sistema. Entonces, muchas veces es muy complejo poder determinar, por ejemplo, cuál es la fuerza, la forma de la fuerza, porque necesito, por ejemplo, si lo hago de forma experimental, utilizar instrumentos muy sofisticados y demás. Pero lo que sí es fácil muchas veces es, a partir del fenómeno, del efecto que produce la fuerza, por ejemplo, si yo pateo una pelota, yo puedo calcular la velocidad con la que sale, o puedo calcular la distancia a la que llega, y de eso inferir la velocidad con la que salió, y calcular la fuerza media, ¿sí? A ver si esto funciona. Estos son unos ejemplos, son unos videos de cómo se deforman las cosas cuando les pega una fuerza. Fíjense en cámara lenta cómo la pelota se va a deformar, y la raqueta también, ¿no? No se ve. ¿No se ve? Ah, pero entonces tengo que compartir la pantalla esta también. En este video vais a ver 10 Ahí se ve. Sí. Fíjense, eso es una raqueta pegándole una pelota, está filmado en cámara lenta. Fíjense cómo se deforman
los materiales, cómo se deforma la raqueta y la pelota también. Piensen que en un saque de tenis la pelota puede llegar a los 150, 160 kilómetros por hora tranquilamente. Fíjense que la pelota casi desaparece en el marco de cómo se deforma, ¿sí? Entonces, como les decía, poder medir la fuerza aplicada en el tiempo en un problema como este es realmente muy complejo. Ahora bien, yo puedo fácilmente, a partir de la velocidad final con la que sale la pelota y el tiempo sí es más fácil de medir, porque por ejemplo yo en esta filmación podría decir cuándo la pelota empieza a tener contacto con la raqueta y cuándo deja de tenerlo. Esa sería mi delta de t donde se aplicó la fuerza. Y con ese tiempo yo podría, por ejemplo, calcular, y esa velocidad calcular la fuerza media. Pero siempre es la fuerza media, ¿sí? A ver. Claro, completo. Miren esto. Esto, ¿la ven el video este? Un bombazo, ¿no? Veámoslo nuevamente, pero 40 veces más lento, a 1000 cuadros por No, segundo. profe, no sé. No, ¿Esta sé, pelota está bueno, llena? no importa, yo después se los cuelgo si quieren y los ven a los videos. No, tampoco son tan fundamentales. Vamos a seguir con la clase ahora. Entonces, de nuevo, es fácil medir el tiempo aplicado de aplicación de la fuerza, es muy difícil medir el valor de la fuerza, pero sí es fácil medir el efecto que tiene, ¿sí? La velocidad final. Veamos un ejemplo. Están viendo la presentación, ¿no? Sí. ¿Sí? El ejemplo dice, un niño patea una pelota de 150 gramos con un ángulo de 30 grados. El impacto dura 3 milisegundos. Si la pelota cae a 25 metros del niño, ¿con qué fuerza media golpea la pelota? Bueno, como dice acá, para empezar utilizaremos cinemática con las herramientas de movimiento parabólico. O sea, yo, ¿qué dato tengo para resolver el problema? Este es un problema que integra cosas que ya vimos. Bueno, tengo la distancia a la que llega la pelota, tengo la masa y tengo el ángulo. Con lo primero que tengo que trabajar es con la distancia. ¿Sí? A partir de la distancia, imagínense, esto es un tiro parabólico, él tira la pelota a 30 grados hacia adelante con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. La pelota viaja 25 metros en la dirección horizontal y termina cayendo al piso. Entonces, una forma de resolver esto es calcular el tiempo de vuelo que llamamos, ¿sí? Que surge a partir de calcular cuánto demoraría la pelota en llegar al punto máximo de altura. Fíjense, V0 por el seno 30 grados es la velocidad vertical inicial, ¿sí? Si yo divido esa velocidad vertical inicial por la gravedad, me da el tiempo que tarda en subir. Si lo multiplico por 2, me da el tiempo total. Una vez que tengo este tiempo total, tomo la ecuación de x, de t, que siempre es la más simple, es la velocidad inicial en x, que es todo esto, de 0 por el coseno de 30, por tiempo, reemplazo el tiempo y saco el módulo o la rapidez inicial. Bueno, a partir de eso empiezo a aplicar lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? El teorema del impulso, por ejemplo. J igual a fuerza media por delta de t. ¿Por qué uso fuerza media y no F? Bueno, por lo que dijimos, es muy complicado poner la fuerza real y hacer una integración. Pero si la fuerza media solo ve el efecto final, no ve todo el proceso en el cual se aplicó la fuerza. Entonces, teorema del impulso y fuerza media, delta de t. Esto es una ecuación vectorial, o sea que la tengo que aplicar en coordenadas x y z, en este caso x e y. El j en x va a ser la fuerza media en x por el delta de t. Y en este caso, en x, ¿qué voy a poner? Bueno, en x voy a tener el delta de p, que es p final, en este caso se llama p1, menos p inicial, p0, dividido delta de t. ¿Sí? Es un delta. Entonces, a ver, ¿qué hice acá? Pasé este delta de t abajo, me quedó la fuerza directamente igual a delta de p sobre delta de t. Como p, a ver qué hice acá, discúlpenme que quiero ver una cosa. ¿Cuál era la cantidad de movimiento inicial?
antes del golpe, 0, ¿verdad? La pelota no tenía movimiento, no tenía velocidad, estaba quieta. Entonces, Px0 es 0. La pelota estaba quieta y lo que cambió después de aplicar la fuerza es P1, ¿sí? P1 es masa por velocidad inicial en X. Es este 0,15, que es la masa, que estaba dada en gramos, 150 gramos, y lo paso a kilogramos, por la velocidad por el coseno de 30 grados, dividido el tiempo de aplicación de la fuerza. Eso me da la fuerza en X, 727 newton. Es una fuerza bastante considerable, son 70 kilogramos de fuerza. Hago lo mismo en la dirección Y. En la dirección Y pasaba lo mismo. PI en 0 era 0, PI1 es masa por velocidad, por rapidez inicial, por el seno de 30 grados, o sea, todo esto es la velocidad en I, dividido el tiempo. Hago la cuenta y me da esto. Si yo quiero saber la fuerza media en términos de magnitud, ahora tengo que aplicar Pitágoras, ¿sí? O sea, va a ser la raíz cuadrada de la F en X más la F en Y, que me da esto que está acá. Entonces, pasando un poco en limpio, ¿qué hicimos? Tomamos datos del efecto que produjo la fuerza, básicamente la distancia a la que llegó la pelota, que la podemos transformar en velocidad inicial. Con esa velocidad inicial aplicamos el teorema del impulso, que es una ecuación vectorial, por lo tanto la aplicamos en sus dos dimensiones, ¿sí? Y nada más, no hicimos otra cosa. Y pudimos calcular la fuerza media. Obviamente, si uno mira los videos que estábamos viendo, se va a dar cuenta que esa fuerza media es justamente el promedio de toda la fuerza, de la aplicación de la fuerza en ese dado tiempo, en esos 3 milisegundos, que fue una fuerza muy variable probablemente, ¿sí? Pero en términos medios hubiera sido lo mismo que yo aplicara esta fuerza a que aplicara la fuerza real con la patada y demás, ¿sí? Bueno, es importante entender que no es lo mismo cantidad de movimiento que energía cinética, ¿sí? ¿Y cuándo se ve ese fenómeno o ese efecto? Bueno, vamos a ver en este ejemplo. Fíjense que acá comparamos dos situaciones. Dice, para entender esta diferencia pensemos en un ejemplo real. Supongamos que tenemos dos trenes, uno de masa m y otro de masa 2m. El primero se mueve a una velocidad 2b y el segundo a una velocidad b. Es decir, que ambos tienen la misma cantidad de movimiento. O sea, cuando yo hago la cuenta de P1, P1 tiene masa m y velocidad 2b, y P2 tiene masa 2m y velocidad b. La cantidad de movimiento de los dos es la misma, pero su energía cinética no es igual, ¿sí? Cuando yo calculo la energía cinética del 1, que es el que tenía la mitad de masa, me da este valor, 2mb cuadrado, ¿sí? Cuando calculo el de M2, que tiene el doble de masa, pero la mitad de velocidad, me da esto. O sea, el que tiene el doble de velocidad termina teniendo el doble de energía cinética en este caso, ¿sí? Igual cantidad de movimiento, pero diferente energía cinética. ¿Y por qué me va a importar la energía cinética? Bueno, porque para yo darle energía cinética a este tren o quitársela, tengo que hacer trabajo, ¿sí? O sea que me va a costar el doble de trabajo acelerar al tren que lleva el doble de velocidad que acelerar al tren que lleva el doble de masa, ¿sí? Los dos tienen la misma cantidad de movimiento, pero me va a llevar más trabajo acelerar al que tiene mayor velocidad. Ahora bien, lo mismo me va a pasar cuando lo quiera detener, ¿sí? Imagínense cuando yo quiero, no sé si vieron en los andenes de los trenes que hay al final del recorrido hay un amortiguador con un resorte y demás. Ese resorte tiene que frenar al tren si le queda algo de velocidad final cuando está llegando al andén. Bueno, ¿qué pasa si los dos trenes llegan al andén con la misma velocidad pero uno tiene el doble de masa que el otro? Bueno, o si los dos llegan con la misma cantidad de movimiento, pero como ya vimos, uno tiene el doble de energía. Bueno, va a cambiar mucho cuánto se va a tener que comprimir el resorte que está al final del recorrido para quitar la energía cinética al tren. De hecho, lo que va a hacer el resorte es tomar esa energía cinética y transformarla en desplazamiento o en compresión del resorte. La cuenta va a ser directa, o sea,
si tengo 100 joules de energía cinética, voy a tener que convertirlo en 100 joules de energía elástica. Por lo tanto, al que tenga más energía cinética, voy a requerir que comprima mucho más el resorte. De hecho, la relación en este caso sería raíz de 2, o sea, yo debería comprimir 1,4 veces más el resorte que tiene al tren que tiene más energía cinética que al otro, a pesar de que los dos tienen la misma cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, aprendamos a distinguir una cosa de otra, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Si bien las dos tienen la velocidad en la ecuación, en un caso está al cuadrado y eso cambia mucho las relaciones que voy a obtener. Veamos otro ejemplo de el nene que juega la pelota. Fíjense, este ejemplo es un poco diferente. ¿Por qué? Porque la pelota, en este caso, no está en reposo, no está inicialmente en reposo como en el ejemplo anterior, sino que la pelota viene con una velocidad inicial, ¿sí? Alguien le hizo un pase al nene, él recibe la pelota y la va a patear con una velocidad dada. De hecho, fíjense que el módulo de la velocidad va a ser la misma, pero le va a cambiar la dirección. Bueno, calculemos cuánta fuerza necesitaría aplicar y en qué dirección necesitaría aplicar esa fuerza. Fíjense, los problemas son similares. Bueno, cambió el ángulo, acá es 45 grados y el tiempo de la patada es el mismo. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, acá ya no tengo que hacer cuentas para calcular las velocidades porque ya me las da como dato. Lo que sí tengo que hacer es tener en cuenta las direcciones de esas velocidades. Primero tengo que poner un sistema de referencia que me indique los signos de esas velocidades, porque no son la rapidez, sino que son la velocidad con signo. Y después tengo que plantear el teorema del impulso para los datos que tengo. De nuevo, es una ecuación vectorial, la voy a plantear en términos de x y de y. En este caso, cuando haga la resta de cantidad de movimiento, me voy a encontrar con que la cantidad de movimiento final es, fíjense, en este caso tiene un menos. ¿Por qué tiene un menos? Porque la velocidad en x va hacia el menos x, por lo tanto aparece un menos, aparece el coseno del ángulo para transformar este módulo de 15 metros por segundo a la velocidad en x solamente, y este otro menos aparece por el menos de la fórmula, ¿sí? Y no le agrego un menos acá a la velocidad, porque la velocidad de entrada es positiva según mi sistema de referencia. Hago las cuentas, me queda menos con menos, con lo cual se suma finalmente y me da este valor, 1280. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque el nene le tiene que aplicar una fuerza a la pelota que está en la dirección menos x. Por lo tanto, este menos que da la fórmula o que da el resultado está correcto. Hago la misma cuenta para y. Fíjense que en y cambia porque en y no hay velocidad inicial en y, por lo tanto acá aparece un 0. Calculo el valor y me da un valor positivo. Y está bien, porque la fuerza tiene que ir hacia arriba, para que la pelota salga hacia arriba. Ahora bien, fíjense cómo aumentó este valor, ¿sí? Nosotros en el problema anterior habíamos calculado algo del orden de 700 newton para el valor de la fuerza en X. Y ahora vale 1300, ¿sí? El valor de la velocidad final de la pelota no es muy distinto. Antes nos dio 16 metros por segundo, pero la fuerza nos dio la mitad. ¿Por qué nos dio la mitad? O mejor dicho, ¿por qué acá nos da el doble? Bueno, nos da el doble porque acá el nene tiene que hacer dos cosas. No solamente tiene que darle velocidad en X a la pelota hacia allá, sino que primero tiene que restarle la cantidad de movimiento que ya traía la pelota, ¿sí? La pelota viene hacia él con una cantidad de movimiento y él tiene que aplicar una fuerza para frenar a la pelota y para después acelerarla en la dirección contraria. Y por lo tanto esa fuerza va a ser mucho mayor que si la pelota simplemente estuviera quieta en el piso, ¿sí? Él tiene que aplicar una fuerza para frenarla y luego para enviarla de vuelta, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? Es muy importante poner un sistema de referencia y poner las velocidades con los signos que corresponden, porque si no, ese efecto yo no lo veo. Si yo hubiera calculado mal los signos, esto me puede dar la mitad y estaría mal, ¿sí? En vez de sumarlo, podría restarlo y me da algo que está totalmente errado.
Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Nada? Bueno, hablemos ahora, hasta ahora veníamos hablando de cantidad de movimiento en una partícula, en un cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no tengo un cuerpo o una partícula, sino que tengo varias? Tengo lo que llamamos sistema, ¿sí? Dos partículas o más ya son un sistema. Bueno, cuando tengo un sistema, aparece, el sistema lo defino yo básicamente, ¿sí? ¿Qué define hasta dónde abarca mi sistema? Bueno, yo lo defino, yo digo, bueno, supongamos este ejemplo, yo acá tengo 5 partículas, las 5 interactúan entre sí, de alguna forma, supongamos que están todas unidas por resortes, o por la gravedad, las atrae entre ellas, lo que sea, no importa, todas interactúan entre sí. Hay flechas que conectan a todas las partículas unas con otras. Si yo defino un sistema que las abarca a todas, ese sistema se llama aislado. Supongamos que no hay nada más en el universo, son estas 5 partículas, nada más. Si yo las tomo a todas en mi sistema, el sistema queda aislado. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más afuera. El sistema que yo definí comprende todas las partículas que existen. Entonces todas quedan adentro y por lo tanto todas estas fuerzas que aparecen las voy a llamar fuerzas internas. ¿Sí? ¿Por qué internas? Pues son internas al sistema. Cuando yo aíslo un sistema, lo que pasa es que ya no hay más efecto exterior. Y cuando no hay efecto exterior, no hay fuerzas exteriores, ¿sí? Ya no hay fuerzas aplicadas sobre el sistema. Por lo tanto, cuando yo aplico el teorema del impulso, aparece que la sumatoria de fuerzas exteriores por el tiempo de aplicación es 0, porque no hay fuerzas exteriores, por lo tanto, la cantidad de movimiento del sistema no varía. El sistema está aislado y no hay ningún factor que afecte su cantidad de movimiento. ¿Sí? Este sería un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos masas que están en el vacío, no hay nada, no están apoyadas sobre nada, y las dos las conecta un resorte. Si yo digo que mi sistema corresponde a las dos masas y al resorte, ese sistema está aislado. Vamos a ver después que eso tiene ciertos efectos positivos a la hora de calcular cosas. ¿Qué pasa si yo dejo algunas partículas por fuera del sistema? Supongamos que solo tomo 3. Bueno, las fuerzas azules siguen siendo fuerzas interiores. Las fuerzas interiores no modifican la cantidad de movimiento del sistema, porque son interiores. Pero las exteriores sí. Acá quedaron dos cuerpos afuera y por lo tanto hay estas fuercitas en rojo, que son fuerzas externas. Esas fuerzas externas sí van a modificar la cantidad de movimiento del sistema, ¿sí? De hecho van a poder modificar la aceleración del centro de masa y demás. No se pongan nerviosos, ya vamos a ir más en profundidad con qué es cada una de esas cosas. Veamos un ejemplo, ¿sí? De sistemas aislados y sistemas abiertos. Por ejemplo, tomemos, dice, el caso de un sistema definido por dos masas, MA y MB, unidas por un resorte de constante de 100 Newton por metro. Supongamos que MA es 2 veces MB, o sea que esta es 2 veces esta en términos de masa. Y que en el instante inicial ambas masas fueron acercadas, comprimiendo el resorte 20 centímetros. Es decir, que el resorte tiene energía elástica acumulada y al soltar las masas, esta energía se convertirá en cinética. ¿Qué relación habrá entre las velocidades de las dos masas? Esa es una pregunta que yo me podría hacer. O sea, yo agarro las dos masas, las comprimo, mejor dicho, comprimo el resorte, y de pronto lo suelto. ¿Qué va a hacer ese sistema? Va a empezar a oscilar, ¿sí? Van a empezar a oscilar. La pregunta es, supongamos que eso está sobre una mesa que no tiene fricción, ¿sí? Eso podría quedar eternamente moviéndose. La pregunta es, ¿qué relación hay entre las velocidades de las dos masas? Bueno, si mi sistema está aislado, o sea, si no hay fuerzas exteriores aplicadas, porque como dije, no hay fricción, la fuerza de gravedad actúa en otra dirección, por lo tanto no va a generar efectos sobre el movimiento. Listo, mi sistema está aislado, perfecto, aplico conservación de cantidad de movimiento. ¿Qué implica eso? Implica que la cantidad de movimiento inicial, P0, es igual a la cantidad de movimiento en cualquier otro instante P1. Ahora bien, P0 es 0, porque cuando en algún momento el sistema estaba quieto, las dos masas estaban
comprimidas y eso no tenía velocidad, por lo tanto no tenía cantidad de movimiento. Cuando yo suelto esas dos masas, empiezan a moverse. Eso sería mi estado P1, un estado cualquiera, no importa cuándo, pero un estado diferente al reposo. Pero P0 es 0, porque no había velocidad inicial. Entonces la ecuación me queda así, 0 igual a algo. Ese algo es la masa, por ejemplo, del A por la velocidad del A, más la masa del B por la velocidad del B. Yo de acá podría despejar la velocidad de uno en términos del otro, que es lo que está hecho acá. ¿Sí? Fíjense, BA igual a masa de B por velocidad de B sobre masa de A. Si ahora aplico esa relación que di de masas, donde dije que MA es 2 veces MB, puedo simplificar un poco la cuenta y fíjense, la velocidad de A es igual a menos la velocidad de B sobre 2. A era el más pesado y tiene la mitad de velocidad que el otro, ¿sí? Pero además no solo tiene la mitad de velocidad, sino que además va en la dirección contraria. Acuérdense que estas ecuaciones son vectoriales. Este signo implica dirección. Entonces, la velocidad del cuerpo más pesado es la mitad del otro y además en la dirección contraria. Lo único que hice fue aplicar conservación de cantidad de movimiento a un sistema aislado. Ahora, ustedes me pueden preguntar, bueno, pero bárbaro, ¿vos sabés cuál es la relación? ¿Cuándo se cumple esa relación? Bueno, se cumple siempre, no importa en qué momento. Si recordamos algo de lo que vimos cuando veíamos resortes y sistemas masa-resorte, cuando veíamos energía, nosotros ¿qué decíamos? Comprimo el resorte. Cuando lo comprimo, el resorte le aplica una fuerza a la masa que es máxima, ¿sí? K por X, de valor máximo. Cuando yo lo suelto, esa fuerza que es la máxima aplica una aceleración, que es la máxima. Pero la velocidad es nula, porque todavía el movimiento no empezó. Se empieza a mover, ¿y cuándo adquiere la masa su velocidad máxima? Cuando el resorte llegó a su estado de equilibrio, cuando dejó de empujar. Ahí la velocidad es máxima. Bueno, después el resorte se empieza a frenar el cuerpo, lo empieza a acelerar en la dirección contraria y demás. Es el típico movimiento masa-resorte. Bueno, acá, fíjense que no hay nada de toda esa información metida en estas cuentas. Acá en ningún momento aparece el tiempo, no aparece la posición. Yo no tengo idea de dónde están las masas, no tengo idea en qué momento las masas tienen tal velocidad. Lo único que sé es la relación de velocidades que hay. Y esta relación se va a cumplir siempre, ¿sí? Es decir, que cuando la masa B tenga, por decir algo, 2 metros por segundo de velocidad, la masa A tiene 1 metro por segundo en la dirección contraria, ¿sí? Cuando tenga 3, la otra tiene 1,5, y así con cualquier valor. Ahora bien, yo podría calcular la velocidad en algún punto dado o en algún tiempo dado, sí, pero no lo puedo hacer por cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento ya me da toda la información que yo podía tener. Ahora tengo que aplicar energía, ¿sí? Lo que ya sabemos de conservación de la energía. Entonces, de nuevo, como no hay fuerzas actuando sobre el sistema, más que la interna del resorte, la energía se conserva. Aplico conservación de energía mecánica. Es 0 igual a E1. ¿E0 qué es? Bueno, es básicamente la energía inicial, que no es otra cosa que la energía que tenía el resorte cuando lo comprimí. Un medio de K por X0 al cuadrado. Y E1 va a ser energía cinética de ambos cuerpos, donde acá están mis incógnitas, más la energía potencial que pueda todavía tener el resorte, ¿sí? Porque lo estoy calculando en una posición cualquiera, donde a lo mejor el resorte todavía no está en su estado de equilibrio. Empiezo a reemplazar, hago todos los reemplazos. La energía cinética es un medio de m por b cuadrado, la energía elástica es un medio de k por x. Fíjense, de este lado de la ecuación yo pongo un x0 que es una constante, la compresión inicial, y de este lado pongo un x genérico. Entonces esta ecuación tiene como variables a x, ¿sí? En función de x yo voy a encontrar las velocidades. Ahora, tengo una sola ecuación y dos incógnitas, ¿sí? Que son las dos velocidades. Pero yo ya tengo una relación entre las velocidades, que es la que me dio la cantidad de movimiento. Introduzco esta relación, aplico las relaciones que hay entre las masas y puedo encontrar cuál es la velocidad
de cada uno de los cuerpos en función de la posición X. ¿Sí? Fíjense que ahora mis dos ecuaciones, BA1 y BB1, están en función de X, de una variable. O sea, yo te doy un valor de X y vos me podés decir qué velocidad tiene cada uno de los móviles. De esa forma vamos a trabajar con estos problemas, ¿sí? Vamos a aplicar teorema del impulso y cuando estemos seguros de que el sistema está aislado y no hay fuerzas exteriores, vamos a poder aplicar conservación de cantidad de movimiento y además vamos a aplicar conservación de la energía si es que corresponde aplicarla. ¿Se entiende o no? ¿Hay alguna duda? ¿Nada? Ah, se entendió. Bueno, un caso particular de cantidad de movimiento son los choques, o de aplicación de cantidad de movimiento, o de conservación de cantidad de movimiento, es un choque. Un choque que es básicamente un choque es una interacción violenta entre dos cuerpos en un tiempo muy breve. Eso es lo que definimos como choque, ¿sí? Los choques pueden ser de dos formas. Pueden ser elásticos, cuando luego del choque no hay pérdida de energía cinética, o sea, no hay nada de pérdida de energía. Un choque elástico normalmente es cuando chocan dos cuerpos que no se deforman, dos cuerpos muy rígidos, por lo tanto, nada de la energía se absorbe y deforma el cuerpo, porque son perfectamente rígidos. O puede darse también cuando son dos cuerpos muy elásticos, por ejemplo, gomas, la pelota, cuando yo golpeo la pelota, ¿sí? Cuando yo golpeo la pelota la deformo, pero esa deformación después desaparece y devuelve la energía al sistema, entonces hay alguna pérdida, pero es mínima. Pero también los choques pueden ser plásticos. Cuando un choque es plástico, cuando después del choque queda una deformación permanente en el cuerpo. Eso significa plástico, ¿sí? Como la plastilina. Yo la deformo, aplico una fuerza y esa fuerza deforma el cuerpo y esa energía ya no se recupera. Cuando yo saco la mano, la plastilina no vuelve a devolver, no me devuelve esa energía. Quedó deformada. Bueno, pero sin importar el tipo de choque, sea plástico o elástico, lo que siempre se cumple es que durante un choque se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? Y entonces volvemos un poco para atrás. ¿Cuándo se conserva la cantidad de movimiento? Cuando las fuerzas exteriores son realmente muy chicas o actúan durante un tiempo tan breve que no son capaces de cambiar la cantidad de movimiento. Ahí es cuando yo considero que hay conservación de cantidad de movimiento. ¿Se entiende? A ver, vamos a ver uno de los videos, si puedo. A ver, este no, porque quiero que lo charlemos sobre el video. Miren esto. A ver si lo puedo proyectar este. Miren esto. Fíjense, esto es una... ¿La ven el video? Veámoslo nuevamente. Sí, se ve. Sí, profesor. Bueno, fíjense, es una persona que patea una pelota. Fíjense cómo se deforma la pelota. Y tiene una cierta... Es un choque elástico en el sentido de que voy a recuperar toda la energía del choque. Ahora sigue el video, no se pongan nerviosos. Pero fíjense cómo se deforma el cuerpo. Hay una gran deformación de ese cuerpo. Ese cuerpo se deforma elásticamente. Y fíjense que durante todo ese proceso de formación el cuerpo ni se movió. Después empieza a mover, recupera la forma. Al recuperar la forma se proyecta hacia adelante y empieza a moverse, ¿sí? Durante toda la primera deformación el cuerpo ni se movió de su posición, ¿sí? Absorbió toda la energía inicial hasta que después la devuelve y se va hacia adelante. Entonces, de nuevo, sin importar el tipo de... A ver, vuelvo un cachito. Ustedes me pueden decir, bueno, pero vos decís que en esa patada, en ese choque entre el botín y la pelota se conserva cantidad de movimientos, pero durante todo ese movimiento, o durante todo ese choque, actuó la gravedad,
actuó la fricción con el piso y demás. Sí, es cierto, esas fuerzas actuaron. Pero si nosotros hacemos la cuenta de lo que vale en términos de fuerza la patada y lo comparamos con lo que puede valer la fuerza peso sobre el balón o la fuerza de fricción con el piso, nos vamos a dar cuenta que son despreciables. Por lo tanto, durante el choque y durante los milisegundos que duró el choque, la única fuerza realmente significativa fue la de la patada. El otro no hizo nada, básicamente, ¿sí? Entonces, durante un choque, cualquiera sea, esto se conserva. La cantidad de movimiento antes del choque y después es la misma. Ahora bien, cuando el choque es elástico, como el que vimos ahí, un cuerpo que se deforma pero recupera su forma, o dos cuerpos que no se deforman, entonces, además no solo se conserva la cantidad de movimiento, sino que también se conserva la energía cinética, ¿sí? La energía cinética se conserva. ¿Por qué? Porque al no haber deformación, o al recuperar toda esa deformación después, la energía no se pierde, ¿sí? Si no hay deformación, no hay ninguna deformación, no hay ningún gasto energético en deformar el cuerpo. Y si el cuerpo se deforma, pero después recupera su forma, hay un gasto de energía en deformar el cuerpo inicialmente, pero después me la devuelve a esa energía. Por lo tanto, yo, además de plantear conservación de cantidad de movimiento, también voy a poder plantear conservación de la energía, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo que se llama cuna de Newton. En realidad no lo generó Newton esto, pero como tiene que ver con sus ecuaciones, le pusieron la forma, el nombre. Esto todos lo conocen. Es el típico jueguito de las pelotitas que van y vienen. Fíjense que si estas pelotas son lo más rígidas que se pueda, yo voy a tener que este movimiento va a ser, no digo perpetuo, porque hay fricción con el aire, y los materiales, el hilo y demás, algo de energía van a consumir, pero mientras más rígidas y más pesadas las bolas, más tiempo se va a mantener esto oscilando de un lado al otro, ¿sí? Fíjense qué bueno que está ese efecto, él lanza primero dos de un lado y una del otro, y ese movimiento de dos de un lado y una del otro va alternándose de un lado al otro, ¿sí? Este tipo de cosas son las que nosotros podríamos resolver aplicando conservación de cantidad de movimiento y conservación de energía. En este caso, se dan las dos cosas. Profe, tengo una pregunta. Sí, No es el tema, pero ahí dice choque plástico. En el libro lo trata como inelástico, sería lo mismo. es lo mismo, ¿sí? Inelástico, o sea, uno lo define como elástico y el otro inelástico. En realidad el libro, el choque plástico lo llama, lo que él llama choque inelástico al plástico, y después al plástico lo llama, es lo que nosotros llamamos perfectamente plástico. O sea, ¿qué es un choque perfectamente plástico? Cuando los dos cuerpos quedan unidos después del choque. A eso le llama plástico. Nosotros lo llamamos perfectamente plástico. Pero no importa, no. No funciona plástico. Acá trata como elástico, inelástico y totalmente inelástico. Bueno, el totalmente inelástico sería el Perfectamente plástico. perfecto, tal cual. Sí, algo así. Algo así. Bueno, a ver, veamos un ejemplo de todo esto. El ejemplo dice, tomemos el caso de un sistema definido por dos deslizadores de masas MA y MB, fíjense que tienen masas diferentes, que se mueven sobre un riel sin fricción, estos rieles de aire que se usan en el laboratorio, que tienen resortes en sus extremos para garantizar choques elásticos. La rapidez inicial de cada uno es esta que están acá. Calculemos las velocidades. Fíjense, van uno en contra del otro, con estas velocidades, en algún momento chocan, toda la energía cinética que tienen ellos la absorbe los resortes, se frenan y en algún momento arrancan para el otro lado. Bueno, yo quiero calcular con qué velocidad salen. Entonces, ¿qué planteo? Planteo primero conservación de cantidad de movimiento, porque es un choque, que es lo que está acá. Fíjense que las velocidades, acá aparece un menos, porque yo acá puse un sistema de referencia donde dije X va para este lado, y por lo tanto el B tiene velocidad negativa.
Del otro lado ya no puedo poner signos porque no los conozco, queda todo genérico, queda todo positivo. Bueno, simplifico con las cosas que puedo simplificar y en este caso, a ver, déjenme ver una cosa. Tranquilo. Ah, está bien. De este lado hice todas las cuentas que podía hacer porque tenía todos los datos iniciales. De este lado me quedan todas incógnitas. Las dos velocidades son incógnitas. Entonces no puedo hacer más que sacar una relación entre velocidades. Pero ahora aplico conservación de energía. Entonces digo, bueno, la energía inicial, que es esta que está acá, fíjense que cuando yo hablo de energía no aparecen signos, porque como las velocidades van al cuadrado, toda la ecuación tiene signos positivos. Queda energía inicial igual a energía final. Hago las cuentas que puedo hacer. Del lado inicial puedo calcular la energía, 17 joules en este caso. Del otro lado no. Ahora tengo esta relación y tengo esta que está acá. ¿Sí? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto se tiene que poder resolver. Reemplazo y obtengo la relación entre las velocidades, que son estas que están acá. ¿Sí? Fíjense que obtengo dos velocidades. ¿Sí? La velocidad para B, obtuve dos valores porque me quedó una ecuación cuadrática. La resuelvo, obtengo dos velocidades y con cada una de esas velocidades de B yo obtengo velocidades correspondientes de A. Fíjense, una de las velocidades que obtuve es la velocidad inicial que tenía B. Cuando reemplazo en la ecuación para A me da la velocidad inicial de A. Esta es la solución inicial, no me sirve para nada, es la solución trivial. La otra, la que estoy buscando, es esta que está acá. ¿Sí? Fíjense lo que pasó, ¿no? O sea, el B, que era este que estaba acá, venía con una velocidad de menos 2, o sea, venía hacia la derecha, hacia la derecha, con una velocidad un poco más chica. Y este, que venía con 3 para un lado, sale con una velocidad un poco más grande para el otro. Si yo hago las cuentas, si yo hago masa por velocidad más masa por velocidad, en ambos casos me tiene que dar lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo planteo conservación de cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, están relacionadas estas velocidades con las masas. Yo apliqué conservación de cantidad de movimiento y conservación de energía y pude calcular las velocidades luego del choque. Bueno, este es un caso similar, pero de bolas de billar. A ver, quiero ver si hay algo diferente. Me parece que es más de lo mismo. Sí, no hay mucha diferencia con el planteo. Después mírenlo, pero no tiene nada distinto. La única diferencia en este caso es que no reemplazamos por los valores. Fíjense que quedaron ecuaciones más genéricas. Este ejemplo está hecho en el libro, me parece. Que yo llegué a ecuaciones donde puedo calcular la velocidad de uno en términos de la velocidad del otro y de la relación de masas. ¿Sí? Y hay ejemplos medio particulares para mirar con esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si las dos masas son iguales? No sé si alguna vez jugaron al billar, pero si no jugaron, o si jugaron y nunca se pusieron a pensar, la bola blanca, que es con la que yo trato de pegarle a las otras, es un poquito más grande y tiene un poquito más de masa que las otras. Las otras, sean rayadas o lisas, tienen toda la misma masa. Y si yo hago la prueba de pegarle con una rayada a otra rayada, o con una lisa a otra lisa, pero no uso la blanca, me va a pasar lo que se calcula acá. O sea, me va a pasar que como MA es igual a MB, porque las dos son bolas del mismo tipo, lo que va a pasar es que cuando yo, supongamos que la A es la que traía la velocidad, 1 metro por segundo, le pega a la B, la A queda quieta, termina con velocidad nula, y la B se lleva toda la velocidad de A. ¿Sí? Cuando le pego, la que venía con velocidad queda quieta en el lugar y la otra sale con velocidad. Eso con la blanca en general no pasa, o no pasa siempre. La blanca en general termina acompañando un poco el movimiento de las otras, o sale para atrás o demás, pero no pasa. En cambio con las otras sí pasa eso porque las dos tienen la misma masa. ¿Sí? Si las masas son diferentes, por ejemplo, acá hay un ejemplo donde MA es mucho mayor, acuérdense ese simbolito,
uno solo de los símbolos significa mayor. Cuando hay dos, significa mucho mayor. ¿Qué estoy diciendo? Que MA es mucho más grande que MB. Cuando MA es mucho más grande que MB, o sea, si una bola muy grande le pega a la otra, lo que va a pasar es que la A va a seguir básicamente con la misma velocidad con la que tenía, porque es muy grande, no se entera que le pegó a otra bola, y la B, que es la chiquitita, se va a ir con 2 veces la velocidad de A. ¿Sí? Eso me da las ecuaciones. Fíjense que en ningún momento yo estoy dando valores reales de A o de B. Lo único que estoy diciendo es, una es tan grande que, ¿qué pasa? Cuando es tan grande MA respecto a MB, ¿qué hago? Puedo decir que MB no existe, y MB se va de acá y de acá, y me queda que BA es igual a BA1, ¿sí? Fíjense, si la A es mucho más grande que la B, es como que la B no está. Entonces, ¿qué me quedó? MA sobre MA1. Entonces estoy diciendo, la BA2, o sea, la velocidad final de A, es básicamente la velocidad inicial de A. ¿Qué le pasa a la B? En la B, ¿qué tengo? Que si MA es muy grande, este MB no existe, y me queda 2MA sobre MA, que sería 2, por BA1. O sea que la velocidad final de B es 2 veces BA1, ¿sí? Son relaciones que yo puedo llegar, primero planteando las ecuaciones en forma genérica y después aplicando estas relaciones. Veamos un ejemplo, por ejemplo el que está acá, ¿no? El típico choque de frente entre un camión y un auto. ¿Sí? El auto no quedó nada, el auto se hizo torta, totalmente deformado. Esto sería lo que llamaríamos choque perfectamente plástico, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante el choque no solamente se deforman los dos vehículos, sino que además no es que el auto chiquito sale despedido y se va para otro lado, sino que el camión lo choca al auto, se deforman y el camión después sigue arrastrando al auto, ¿sí? Lo arrastra hasta que todo eso se frena. Pero los dos siguen con la misma velocidad, básicamente. El auto chiquito termina adquiriendo la velocidad del camión, ¿sí? Bueno, hagamos cuentas. En un caso como este, yo no puedo aplicar conservación de energía cinética. Claramente la energía cinética no se conservó en el choque, porque la deformación fue tan grande, ¿sí?, que ya los cuerpos no van a recuperar su forma. Entonces, solo puedo aplicar conservación de cantidad de movimiento. Bueno, aplico eso. Digo, bueno, MA por BA más MB por BB igual a, fíjense, MA más MB por una sola velocidad. ¿Por qué una sola velocidad? ¿Qué hice acá? Dije, bueno, después del choque, los dos vehículos terminan con la misma velocidad. No estoy hablando de cuando se detienen, ¿eh? Estoy hablando cuando yo asumo que terminó el choque, ¿sí? O sea, el choque tiene un tiempo finito, que es lo que tardan en deformarse los cuerpos. En el caso de un choque elástico, en deformarse y en separarse después. En el caso de un choque plástico, en deformarse y quedar unidos, o en deformarse y que uno se vaya para un costado. Pero en definitiva, cuando termina la deformación, en este caso, ahí es donde yo estoy haciendo las cuentas. No cuando el auto y el camión se detuvieron. Eso va a pasar después. Entonces, inicialmente todavía no chocaron, es justo antes del choque, y esto es justo después del choque. Justo después del choque, los dos tienen la misma velocidad, que es una incógnita, entonces sumo las dos masas y le aplico esa misma velocidad. Entonces en realidad tengo una sola ecuación, pero una sola incógnita. Yo acá no tengo dos incógnitas de velocidad, tengo una sola. Despejo y encuentro la velocidad final. Fíjense, en este caso, yo había planteado un automóvil de 1000 kilogramos, un valor razonable, choca frontalmente contra un camión de 45.000 kilos. O sea, hay una relación 45:1 en masas. Si el auto circulaba a 110 kilómetros por hora y el camión 80, calcule la velocidad con la que terminan moviéndose luego del impacto. Entonces, cuando hago las cuentas, fíjense, acá no puse los ejes, pero asumí que el auto iba en la dirección positiva del eje, por eso tiene 1000 kilogramos por los 30 metros por segundo, que equivalen a los 110 kilómetros por hora, y al camión lo asumí en la dirección negativa. No importa cuál lleva el menos, lo importante es que van en direcciones contrarias, por lo tanto hay un menos
dando vuelta, ¿sí? Entonces se restan. Bueno, hago las cuentas y me da esto. Fíjense que el camión inicialmente venía a 22,22 metros por segundo. Luego del choque, ambos se terminan moviendo a 21,05. O sea que el camión bajó solamente 1 metro por segundo su velocidad. ¿Sí? Nada, bajó menos de un 5%. Eso fue el efecto de que se llevara puesto un auto de frente. Bajó un 5% su velocidad. Imagínense todo lo que va a arrastrar a ese auto y todo lo que va a tardar en frenarse. No se enteró el camión de que se chocó un auto, básicamente. ¿Sí? Ahora, el auto sí se enteró, porque el auto en un instante venía a 100 kilómetros por hora en una dirección y 3, 5 milisegundos después, lo que tardó el impacto, no tarda más que eso, ese auto sale a 75 kilómetros por hora en la dirección contraria. Es como haber acelerado en términos de 3 o 4 milisegundos 180 kilómetros por hora, ¿sí? Sería equivalente a eso. Es imposible acelerar en esa magnitud, ¿sí? Fíjense, acá está calculada la aceleración. Si yo hago la resta de las velocidades final e inicial del auto en un dado tiempo, acá en el tiempo definí en algún lado el valor del tiempo, lo definí yo, ¿sí? No sé dónde estará, no lo veo, sé que me olvidé ponerlo, pero debe ser del orden de 3, 4. Y hice una cuenta y me dio 52G. ¿Eso qué significa? O sea, este valor de aceleración pasado a gravedades, o sea, agarro 516 y lo divido por 9,8 y me da 52G. Es un valor gigantesco, ¿sí? Es un valor que ninguna persona podría soportar de ninguna forma, digamos. Un valor soportable sería 3, 4G, que es lo que experimenta un piloto de caza de un avión o un astronauta cuando despega el cohete, no más que eso. Este choque tiene una aceleración 10 veces mayor a la que puede soportar una persona sin desmayarse. Es un valor gigantesco, ¿sí? O sea que aunque yo tuviera un auto completamente indeformable, o sea que no es que me aplastó el auto ni me aplastó el camión, el hecho de haber tenido que desacelerarme con esa magnitud ya me hubiera matado. Eso solo me hubiera matado, ¿sí? No queda nada. Bueno, la otra pregunta que se hace es: ¿cuál es la energía cinética perdida durante el choque? Bueno, ¿cómo puedo hacer esa cuenta? Bueno, es fácil. Yo sé la energía cinética inicial, porque tengo las masas y las velocidades iniciales, y sé la energía cinética final, ¿sí? Porque tengo la masa total y tengo la velocidad final. Hago la cuenta, calculo K1, que es la inicial, me da esto, 11 millones de joules, calculo K2, me da 10 millones. Bueno, el delta de energía cinética es este que está acá, 1.300.000 joules. Esa es la energía que se consumió en deformar los dos vehículos, ¿sí? Esa energía, ¿dónde se fue? Se fue básicamente a deformar los dos vehículos. No se fue por calor o a otro lado, no se generó energía potencial, se transformó en deformación de los dos vehículos. Bueno, ¿qué pasa con un choque en dos dimensiones? Hasta ahora veníamos todo en una dimensión y la cosa era bastante simple. Bueno, en dos dimensiones no es más complicada, es lo mismo, porque lo único que hago en dos dimensiones es aplicar la misma ecuación dos veces. O sea, ¿cuál es la que aplico dos veces? La cantidad de movimiento, nada más. Porque la energía es un escalar, no tiene dirección. No voy a tener ahora dos ecuaciones para P y dos para K. Voy a tener dos para P, o tres si estuviera en el espacio 3D, pero voy a seguir teniendo una sola para K, ¿sí? La ecuación de K va a seguir siendo una sola. Bueno, para P lo único que hago es aplicar la ecuación en X y en Y saco relaciones, ¿sí? Y para K la aplico con las rapideces, no con las velocidades, sino con la rapidez. Bueno, en estos problemas en general, o como máximo, voy a tener tres posibles incógnitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo tres ecuaciones, no puedo tener más incógnitas que ecuaciones. O sea que yo podría, por ejemplo, en este caso, mis incógnitas serían, en este ejemplo, fíjense el ejemplo, dice: una bola de billar de 150 gramos golpea a 15 metros por segundo contra otra de igual masa.
como el choque no es en una línea, fíjense que las dos bolas están desalineadas una con otra, esta bola cuando le pega a esta, va a recibir una fuerza en esta dirección y esta bola en esta dirección. Eso no significa que esta bola va a salir para acá, ¿sí? Recibe una fuerza, pero esa fuerza lo que hace es tratar de acelerarla en esta dirección, pero la bola ya tiene velocidad, por lo tanto, la dirección final del movimiento va a estar determinada por la dinámica del choque. Bueno, lo más probable es que pase esto, digamos, que después del choque, esta salga para acá y esta salga para acá. Bueno, tengo muchas incógnitas, pero bueno, si yo doy, en este caso en particular, algunos datos, por ejemplo, fíjense, si luego del impacto la bola A sale con un ángulo de 30 grados, o sea, estoy dando esta dirección, calcule la dirección de la bola B y calcule las dos velocidades, en términos de rapidez, ¿sí? Calcule las dos rapideces y calcule la dirección de esta. Fíjense que si yo no te hubiera dado, o si yo no les hubiera dado el dato de la dirección de esta, no podrían resolver el problema, porque tendrían 4 incógnitas. Las dos rapideces y las dos direcciones. No podrían resolverlo. Yo necesito dar algún dato extra para que ustedes puedan aplicar las ecuaciones y resolverlas, ¿sí? Si no, me está faltando información. Bueno, pero con esa información ya me quedan 3 ecuaciones con 3 incógnitas y esto se puede resolver, ¿sí? Esto es, una vez que yo planteo las ecuaciones, después viene la parte algebraica que puede ser más o menos complicada. Eso no es lo importante acá, lo importante es entender cómo aplicar los principios. ¿Hasta acá alguna duda de todo lo que vimos? ¿Nada? Bueno, sí, yo tengo algo. Dale. Siempre me confundo cuando ustedes usan, como dice que hace las dos jugadas, digamos, en estos casos. Pará, no te escuché. ¿Cómo? Acá. Sí. No, porque yo las di las masas, no que desaparecen. Fíjate que están, son datos. Entonces, en la cantidad de movimiento inicial, yo tenía todos los datos. Tenía las dos velocidades y las dos masas. Hice las cuentas y me dio este valor. Menos 1 kilogramo metro sobre segundo. Estas son la cantidad de movimiento. Una cosa que no dije. La cantidad de movimiento no tiene una unidad particular. No es como el Newton, el Joule. Nada, no quedaron bien con nadie. No le dijeron, bueno, le vamos a poner, no sé, Pascal, bueno, se usa para presión. Entonces quedó así, kilogramos metros sobre segundo. Esta es la unidad que usamos, ¿sí? Yo hago las cuentas que están acá y me da este valor. No es que desaparecen las masas. De este lado lo que hice fue reemplazar por las masas. Fíjate que donde era MA puse 1 kilogramo, donde era MB puse 2 kilogramos. Capaz que en algún momento de las cuentas, para no arrastrar todas las unidades, que sea tan denso escribir todo, no le pongo unidades, pero no es que desaparecen las masas. Reemplazo por los valores que corresponden. Fíjate acá, por ejemplo. Acá el kilogramo no lo puse, o sea, bueno, en realidad hice una simplificación, ¿sí? Simplifiqué kilogramo con kilogramo con kilogramo y me quedó así la ecuación. ¿Está? Pero no es que las masas desaparecieron, sino que hice el reemplazo que podía hacer para que cuando haga el álgebra no quede tan pesada, nada más. No vaya arrastrando todo. Fíjate, acá hay una relación entre las dos velocidades. Yo aplico la ecuación de energía. De nuevo, todos los submedios se fueron, porque están en todos lados.
y me queda esto. Después que las masas de nuevo las tengo, las velocidades iniciales las tengo, o sea que todo esto es una cuenta que vale 17 joules. Del otro lado reemplacé por las velocidades y después lo que me queda es tomar esta relación y aplicar una en otra. Fíjate que acá despejé BA2 de la ecuación A, BA2, y la reemplacé en BA1, en la ecuación B, digo. La puse acá. BA2, que estaba de acá, que multiplicaba a 1 kilogramo, aparece acá. El 1 kilogramo no lo escribí, ¿sí? Acá el 2 está, que es el de acá. Pero los kilogramos no los puse, ¿sí? En esta ecuación no tiene unidades de alguna forma. Sí las tiene, porque un lado tengo joule y el otro lado kilogramos, pero yo no las puse para que la cuenta sea más simple. ¿Está? Por eso, el álgebra puede ser más complicado a veces, sobre todo en problemas 2D y demás, pero bueno, la idea no es concentrarse en el álgebra, sino en la física. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo un sistema? Hasta ahora hablamos un poquito de sistemas, pero no dijimos bien qué es un sistema. Bueno, supongamos que tengo 4 masas como las que están acá, que están en el espacio en algún lado. Hay un sistema de referencia que yo impongo, que es este XY. Entonces, sobre ese sistema de referencia yo puedo empezar a medir distancias y decir, bueno, la masa 1 está a 5 centímetros del origen hacia arriba, la 4 está a 5 hacia el costado y demás. Si yo le vengo y digo, bueno, ¿dónde está el centro de masa? ¿Qué es el centro de masa? Es un punto imaginario, no existe, es un punto imaginario en el cual yo podría considerar que está concentrada toda la masa del sistema. ¿Sí? Bueno, ¿qué cuenta tengo que hacer? Esta que está acá. Tengo que hacer esta ecuación, o esta cuenta que dice que la posición, fíjense que es un vector, la posición R del centro de masa, o sea, es un vector porque es un vector que apunta de este origen hacia algún lado. Supongamos que el centro de masa está acá donde está el cursor. R es un vector que apunta desde el origen hasta ese punto imaginario. Bueno, ¿cómo lo calculo? Como la masa por el R1 más la masa 2 por el R2 más la masa 3 por el R3, así hasta que sume todos, dividido la suma de todas las masas. Ahora, esta es una cuenta vectorial, yo no la puedo resolver así como está. De nuevo, todas las ecuaciones vectoriales se resuelven en componentes. Entonces voy a obtener un X del centro de masa, un Y del centro de masa y un Z del centro de masa, en caso 3D. Donde la cuenta ahora va a ser M1 por X1, M2 por X2 y así. O sea, arriba voy a sumar los productos de la masa por la posición en X. Por ejemplo, para este caso, el 1, la masa tiene un valor, pero en X está en 0, está en el origen en X. Por lo tanto, cuando haga M1 por X1 me da 0. Cuando haga M2 por X2 voy a hacer la masa 2 por 3 centímetros. Cuando haga este voy a hacer la masa 3 por 1 centímetro. Cuando haga este voy a hacer la masa 4 por menos 5 centímetros. ¿Sí? Y así con todos. Y abajo sumo todas. ¿Sí? Las que tienen el X1 distinto a 0 y las que no. Todas, sumo todas. Bueno, para este problema en particular, fíjense, está hecho acá. Fíjense, para M1 está el puesto el 0, porque no tiene distancia. Lo mismo que pasa para la posición en Y del 4, tiene un 0. ¿Sí? Abajo está la suma de todas. Y termino obteniendo el valor. Fíjense, esto me está diciendo que el X del centro de masa está en menos 1,8, o sea que está para este lado, más o menos donde está el cursor, y en menos 0,65, o sea, un poquito acá abajo. Está más o menos por ahí el centro de masa. Fíjense que ahí no hay nada, hay vacío, no importa, no tiene que ser un punto material, es un punto imaginario. Bueno, yo puedo calcular el centro de masa de un sistema de partículas, que es lo que hicimos recién, o de cuerpos densos, cuerpos que tienen masas distribuidas, ¿sí? Cuando los cuerpos tienen densidad constante, la densidad es la relación entre la masa y el volumen, ¿sí? Por ejemplo,
la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Eso qué significa? Que en un metro cúbico de agua, más o menos lo que tiene un tanque de agua de una casa, tengo 1000 kilogramos de agua, ¿sí? La densidad es 1000. Bueno, en un cuerpo con densidad constante, el centro de masa del cuerpo, lo vamos a llamar CM, el centro de masa está en el centro geométrico del cuerpo. O sea, si tengo una esfera va a estar en el centro de la esfera, si tengo un cubo va a estar en el centro del cubo, o sea, lo puedo encontrar geométricamente. Otra cosa que puedo hacer es, ahora bien, en general los cuerpos así extensos como estos, si el cuerpo no es simple, como estos casos, voy a tener que hacer una ecuación con integrales, o sea, la sumatoria que estaba arriba y abajo se va a transformar en una integral. Ahora voy a hacer la integral de RI, R sub 1, o de R, diferencial de masa. Y voy sumando todos esos diferenciales de masa del cuerpo. Y después lo voy a dividir por la masa total. Esa es la forma de encontrar el centro de masa en forma, en cuerpos extensos. Pero si los cuerpos yo los puedo asimilar, por ejemplo, en este caso, a cuerpos simples, por ejemplo, fíjense, este cuerpo que está acá, yo lo puedo ver compuesto por un triángulo que va a tener un centro de masa en ese punto. En un triángulo el centro de masa está a 1/3 en altura de cada uno de los lados más grandes, o sea, 1/3 hacia arriba y 1/3 hacia este costado. Ese cuerpo le puedo sumar un rectángulo o un cuadrado, donde el centro de masa está en el medio, y para resolver el agujero, ¿qué hago? Le resto un cilindro, ¿sí? Lo resto, como si fueran cositas que voy sumando y restando. Cuando voy a hacer el cálculo, que digo, bueno, cada uno de estos va a tener un centro de masa dado en una posición. Para poder sumarlos, ¿qué tengo que hacer? Sumarlos en función de un sistema de referencia. O sea, ¿qué significa? El triángulo tiene su centro de masa acá, pero ese centro de masa yo lo tengo que ubicar en términos del sistema de referencia completo. Entonces va a estar por acá. El cuadrado tiene el centro de masa acá, pero ese punto lo tengo que llevar acá y va a estar en este punto que está acá, ¿sí? En el medio de donde está el cuadrado en mi sistema de referencia total, no en el local. Y lo mismo con el círculo, va a estar acá. Hago las cuentas, fíjense, en este caso, ¿qué hice? Bueno, acá no estoy sumando masas, sino que estoy sumando áreas, ¿sí? Porque es el centro de masa de una placa, por ejemplo. Entonces voy a tener que el triángulo tiene 150 centímetros cúbicos, centímetros cuadrados de área, y va a tener su centro de masa en X a 20 centímetros, ¿sí? Por ejemplo. El otro va a tener esta área, y va a tener su centro de masa a los 30 más 15, sería por acá, acá está, 30 más 15, en este punto. Y así con el otro lo mismo, el cilindro va a tener su centro de masa también en 30 más 15, pero con un área negativa, ¿sí? Y lo mismo pasa abajo, resto, ¿sí? O sea, cuando yo le quiero sacar algo a una pieza, porque estoy calculando su centro de masa, lo que hago es restar tanto la posición del centro de masa, el X por M, como el área, en este caso, o la masa. ¿Se entiende? Y me da el valor. Miren, fíjense dónde estaba el centro de masa de esta pieza. Está en este punto, ¿sí? Bueno, el centro de masa es importante por muchos aspectos, ¿sí? Básicamente, lo vamos a ver en la próxima clase porque tiene mucho que ver con la rotación de los cuerpos, ¿sí? Y con el equilibrio de los cuerpos. Por ahora lo vamos a dejar acá, vamos a aprender solamente cómo se calcula. Bueno, acá hay algunos ejemplos. A ver, esto viene de acá. Hay algunos ejemplos de cálculos de centro de masa y demás. Eso mírenlo tranquilos. Es más de lo mismo. Lo último que vamos a ver es propulsión a reacción, ¿sí? ¿Por qué vemos esto acá? Nos parece no tener nada que ver con lo que veníamos viendo. Veníamos hablando de pelotitas que se golpean y demás. Y ahora pasamos a un cohete. Bueno, ¿por qué está esto acá? Básicamente porque
el principio que hace que un cohete o que cualquier motor a reacción funcione es básicamente la conservación de cantidad de movimiento, ¿sí? Un cohete se puede mover, puede acelerarse por conservación de cantidad de movimiento, sumado a un poco a la ley de acción y reacción, pero básicamente es cantidad de movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay una idea, una creencia de que cuando uno que el cohete se puede impulsar hacia arriba, ¿por qué? Porque lanza un gas a alta velocidad y ese gas choca contra el aire o el suelo cuando sale inicialmente, y eso genera una reacción y acción-reacción y el cohete se impulsa. De alguna forma sería como decir, bueno, yo me paro con los patines contra la pared, me empujo la pared me empuja a mí y salgo para el otro lado. Eso está mal, eso no tiene sentido, porque si no, no podríamos explicar el hecho de que el cohete también pueda acelerarse en el espacio, donde no hay aire. Si eso fuera así, como dijimos, cuando el cohete llega al espacio y deja de haber atmósfera, el cohete no podría avanzar más. Y eso no ocurre, el cohete sigue avanzando en el aire, ¿sí? De hecho, sigue largando gas caliente, sigue largando fuego, porque parte del combustible del cohete es oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, tiene oxígeno para producir la combustión y seguir generando ese fuego y esa llama, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿cómo funciona el cohete? Bueno, básicamente lo que hace el cohete es empujar aire hacia atrás, caliente, y cuando empuja aire para atrás, por conservación de cantidad de movimiento, lo que yo empujo para atrás se tiene que compensar con un aumento de velocidad hacia adelante, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Imagínense que el cohete inicialmente es un sistema que tiene combustible y la masa del cohete. Cuando el combustible se quema, o parte de ese combustible se quema, un diferencial de masa de combustible se transforma en gas y sale hacia atrás con una alta velocidad, ¿sí? Es lo que está acá graficado. Eso equivale a decir que está saliendo cantidad de movimiento hacia atrás, ¿sí? Está saliendo masa por velocidad hacia atrás, es cantidad de movimiento. Ahora, si yo tomo el cohete como un sistema donde la masa del combustible ya era parte de ese sistema, y digo, che, pero ahora está saliendo masa hacia atrás con velocidad, entonces, bueno, pero si el sistema incluye al cohete y a la masa, entonces tengo que aplicar de conservación de cantidad de movimiento. Por lo tanto, si hay cantidad de movimiento que se está yendo en una dirección, tiene que haber cantidad de movimiento que se esté yendo en la otra dirección para que la suma de esas dos cantidades de movimiento me siga dando la cantidad inicial, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que se lleva o lo que sale hacia atrás de cantidad de movimiento con los gases se tiene que ver compensado con un aumento de cantidad de movimiento hacia adelante de toda la masa del cohete más el combustible que todavía tiene adentro. Bueno, eso está escrito de esta forma. Fíjense que acá básicamente digo P1 es igual a P2. P1 es la masa total por la velocidad inicial del cohete. Ya estamos planteando como que el cohete está a una dada velocidad v. Entonces, del otro lado, del lado del después, tengo una masa que cambió. La masa ahora es m por menos diferencial de m. Se achicó. Esta es la cantidad de movimiento que va hacia adelante. M menos diferencial de m. Por una v más diferencial de v. O sea, el cohete ganó un poquito de velocidad. Menos el diferencial de m que sale con los gases con la velocidad de esos gases. Velocidad que voy a escribir en términos absolutos. Y esto es importante, creo que hasta ahora no lo habíamos dicho. Siempre que yo aplico cantidad de movimiento, trabajo con velocidades absolutas, ¿sí? No velocidades referidas a un sistema en movimiento, sino velocidades absolutas. Entonces, escribir la velocidad absoluta del gas implica escribir la velocidad en términos de la velocidad de escape del gas, que en general es el dato que yo tengo, con qué velocidad el gas sale de la tobera, y restarle la velocidad que tenía, la velocidad del cohete, ¿sí? Eso me da la velocidad absoluta.
Fíjense que en esta ecuación, al plantearlo de esta manera, estoy asumiendo que la velocidad de escape de los gases es mayor a la velocidad que traía el cohete, ¿sí? Para que esta cuenta me dé positiva y tenga sentido este menos. Hago las cuentas que tengo que hacer y obtengo una fuerza, ¿sí? Esa fuerza que obtuve acá, bueno, acá hay un paso intermedio, pero puedo obtener la fuerza. ¿Por qué obtuve la fuerza? Bueno, divido por un delta de T, aparece la segunda ley de Newton, aplico esa segunda ley de Newton y obtengo esto. Este proceso no es lo importante es entender por qué vuela el cohete, por qué se puede impulsar el cohete y entender cuál es el valor de la fuerza de reacción. Esta fuerza que tengo acá, que es velocidad de escape de los gases, que es una velocidad relativa al cohete, por dm a dt, dm a dt que es la tasa de quemado de combustible, esa fuerza vale eso básicamente, el valor de la tasa de quemado por el valor de la velocidad de escape, ¿sí? Esa es la fuerza que va a recibir el cohete para impulsarse. O sea, esa fuerza va a ser proporcional a la velocidad con la que sale el gas y proporcional a la cantidad de combustible que yo estoy quemando, ¿sí? Bueno, a ver, con esa fuerza yo puedo calcular una velocidad. Fíjense que esta fuerza yo la puedo convertir a una velocidad dividiendo por el área, por la masa, perdón, ¿sí? Fuerza igual a masa por aceleración, o sea que aceleración es fuerza sobre masa. Si yo divido esta ecuación por la masa, obtengo la aceleración dada en términos de la masa del cohete y el diferencial de masa, la cantidad de masa que estoy quemando y la velocidad de escape, ¿sí? Bueno, puedo hacer cuentas y demás y obtener esto lo tengo que integrar, ¿sí? Para obtener la aceleración hay que integrarlo porque aparecen diferenciales, pero bueno, lo puedo integrar en el tiempo. Fíjense que acá está hecho en una integración, o sea, cuando yo escribo la aceleración en términos de la derivada de la velocidad respecto del tiempo, se cancelan los dos diferenciales, integro, de un lado integro en términos de velocidad, del otro lado en términos de masa, y puedo obtener la velocidad en términos de la masa inicial que tenía el cohete y la masa instantánea que tiene, ¿sí? O sea, vamos a dar un ejemplo. Tengo un cohete que se lanza con tantas toneladas de combustible. Yo puedo calcular cuál va a ser su velocidad luego de haber quemado tanto combustible, ¿sí? Fíjense que el tiempo no aparece acá. Lo que aparece es la masa real que tiene en un dado instante y la masa inicial que tenía, ¿sí? Por ejemplo, dice un cohete de 3 toneladas tiene 6 toneladas de combustible. O sea, los cohetes básicamente son un cilindro con combustible adentro, no es mucho más. Es casi todo combustible. Todo el fierrerío no me sirve para nada más que para generar el motor. Entonces, dice, puedo expulsar gases a razón de 2.400 metros por segundo, relativo al cohete. Sí, eso es un dato del cohete en sí. No importa a qué velocidad esté viajando, el cohete va a lanzar los gases a tal velocidad relativa a él mismo, ¿sí? Esa velocidad va a depender del motor del cohete, no va a depender de a qué velocidad está. Entonces dice, ¿cuál será la tasa de quemado mínima para que el cohete logre elevarse? O sea, ¿por qué pregunta esto? Bueno, porque nosotros vimos que la fuerza que hace el motor está dada por esa velocidad relativa de los gases y por la tasa de quemado. Ahora, para que el cohete se empiece a mover, necesita vencer a la fuerza peso. Entonces, la tasa de quemado mínima va a ser tal que haga que la fuerza de reacción sea igual a la fuerza peso del cohete, ¿sí? Si yo no verifico eso, fíjense, acá está calculado el peso del cohete inicial, donde todavía tenía los 6 toneladas de combustible y las 3 toneladas del peso del cohete. Esa es la fuerza a vencer. Entonces, digo, bueno, fuerza de reacción igual a esos 88.000 newton,
igual a B por diferencial de M a dt, o sea, la tasa de quemado. Hago las cuentas y me da que el cohete tiene que quemar 37 kilos por segundo de combustible para poder vencer su propio peso. Más, ¿no? Tiene que dar un poquito más que eso. Bueno, acá puedo calcular la aceleración. ¿Ven? Dicen, si el cohete quema 5 veces esa cantidad, ¿cuál será su aceleración mínima y máxima? ¿Por qué mínima y máxima? Bueno, porque la fuerza es siempre la misma en términos de tasa de quemado y velocidad de escape, siempre la misma. Esto es una constante y esto lo defino yo. O sea que la fuerza es siempre la misma. Pero como el cohete va perdiendo masa a medida que va quemando combustible, esa fuerza está aplicada cada vez a un cohete más liviano. Entonces voy a tener una aceleración mínima, que es cuando el cohete está totalmente lleno de combustible, y una aceleración máxima cuando el cohete ya casi no tiene nada. ¿Sí? Fíjense, acá la mínima la calculo con la masa total del cohete, y la máxima la calculo con solamente la masa del cohete sin combustible. Y me da esos valores. ¿Sí? Bueno, acá terminamos. ¿Alguna duda? ¿Nada? No, profe. Bueno, listo. Nos vemos en la clase que viene entonces. Hasta luego. Chao, profe. No.